del ser humano es en la mente. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando la mente es cautiva por lo malo, esa persona es derrotada. Por eso la palabra de Dios dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y que renovemos nuestro entendimiento, porque ahí es la batalla. Yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que usted está pensando respecto a usted como persona al iniciar este año? ¿Qué es lo que usted está pensando como persona para lo que vendrá en este año? ¿Qué es lo que usted está pensando para su familia? ¿Qué es lo que usted está dejando en su mente? Pero yo quiero decirle por la palabra de Dios que tenemos que vencer la batalla de la mente por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay una herramienta poderosa, es la palabra de Dios, ¿cierto? No es la sugestión o la autosugestión o el positivismo, ¿cierto? No es eso, sino es renovar la mente por la palabra de Dios. Cierto que sí, renovar la mente por el Espíritu Santo y dejar que el Señor coloque pensamientos de paz, pensamientos de bendición, pensamientos de victoria, porque la palabra de Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz para haceros el bien que vosotros esperáis. En otras palabras, quiero decirle que Dios tiene pensamientos buenos para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Cuántos lo toman? Que Dios tiene para nosotros pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos de que nosotros podamos superar lo malo, el pecado, la maldad, la injusticia y todo lo que no agrada a Dios, para que tengamos la bendición de Dios. Porque Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios bueno? Y usted tiene que armarse de este pensamiento al iniciar este año. Y usted tiene que armarse en su mente de que Dios es bueno. ¿Cierto que sí? Y que Dios tiene cosas buenas para usted en este año. ¿Lo acepta o no lo acepta? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es bueno, que todas las cosas buenas, todo don perfecto desciende de ese Padre bueno. Dice la Biblia que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará cosas buenas a sus hijos? Es decir, que Dios es bueno. ¿Cuántos aceptan esto, que Dios es bueno? La bondad de Dios. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios es tan bueno que nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios es bueno y nos entregó a su Hijo. Y dice la palabra que no solo nos entregó a su Hijo, sino que nos dio también con él todas las cosas. Cierto que sí, nos dio con él todas las bendiciones. El apóstol Pablo oraba por los hermanos en Éfeso para que ellos tuvieran entendimiento de toda la herencia que ellos habían recibido en Jesucristo, de que entendieran todas las maravillas que hemos recibido a través del sacrificio de la cruz. Pero tenemos que entender que Dios es bueno. ¿Cuántos lo aceptan? Que Dios tiene planes buenos para nosotros. ¿Quién es el que tiene planes malos para nosotros? Satanás. Porque la palabra de Dios dice que el ladrón solo vino para hurtar, matar y destruir, pero el Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Cuántos están de acuerdo? En el nombre de Jesús. Entonces, en este momento nosotros y todo el año tenemos que renovar nuestra mente, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que Dios es misericordioso, sabiendo que también el Señor ha dicho en su palabra: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. ¿Cuántos saben que aún en la noche oscura, en los momentos más difíciles de la vida, siempre el Señor está con nosotros? Es muy importante entender eso y tomar esas verdades, porque son verdades de la palabra de Dios, que el Señor en cada momento difícil, en cada momento de adversidad, en cada momento que aparentemente hay soledad, Él está con nosotros. Pero tenemos que tomar esa palabra y tenemos que renovar la mente por esa palabra. El Señor está con nosotros, el Señor es bueno, el Señor tiene planes buenos para nuestras vidas. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Qué importante es eso. Bueno, denle la gloria a Dios si puede. Amén, gloria al Señor. Pero recordemos, amados hermanos, que la actitud mental, es decir, lo que pensamos, es muy importante. Tenemos que pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que pensamos determina precisamente lo que somos. Yo les comenté en cierta oportunidad
el doctor Darrow Miller escribió una frase que dijo: las casas de los hindús son oscuras como oscuras son sus mentes. Las casas de los hindús son oscuras como oscuras son sus mentes. ¿Qué quiere decir? Que lo que la persona permite se refleja aún en el tipo de casa que tiene. ¿Cuántos me están escuchando? Dice que son mentes oscuras y sus casas también son oscuras. ¿Cierto que sí? Es decir, que la forma de pensar renovada por la palabra de Dios tiene que transformar aún nuestro entorno. Aún la forma como nos vestimos, la forma como hablamos, la forma en el lugar donde vivimos, todo el estilo de vida tiene que ser transformado por una mentalidad renovada por la palabra de Dios. Esto es muy importante. Y otro autor, Vishal Mangalwadi, que también es conocido, decía en uno de sus libros que las mujeres en la India llevaban las heces de las vacas, o sea, el estiércol de las vacas, perdón, cuando ya se seca, entonces lo colocaban sobre sus cabezas y hacían grandes montones para llevarlo a sus casas para luego cocinar con esas heces. ¿Sí me hago entender? Pero él decía, estas mujeres piensan que su cabeza solo sirve para eso, ¿cierto? Para llevar esos desechos. Pero es importante entender que Dios nos da una capacidad de pensar y que a través de renovar esa mente veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. La batalla es en la mente, ¿cierto que sí? Ahora, ¿cómo tenemos que renovar la mente? Por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué piensa usted este año? ¿Su mente es una mente que está llena de los propósitos de Dios? ¿Ya tiene objetivos? ¿Tiene propósitos? ¿Tiene metas que Dios le ha dado? Si no lo ha hecho, aún puede hacerlo. Gloria a Dios por los que ya trajeron sus peticiones para este año. Ya estamos orando para que el Señor se glorifique. En estas peticiones siempre hay muchos testimonios de personas que dicen: coloqué ante el Señor tantas peticiones, y muchos testifican aún que todas las que pidieron Dios se las concedió. Porque dice que nos deleitemos a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esto? Entonces, qué importante es entender esto. Tiene que ser un año con propósito, porque empezamos un año pero también una década, ¿cierto que sí? Y tenemos que tener una vida con propósito. Qué triste es vivir la vida sin propósito, ¿cierto? Sencillamente un año que se va, otro año que viene, pero así es siempre lo mismo y no hay un propósito por el cual vivir. Yo te quiero animar, vive con propósito, vive en los propósitos de Dios. Dice la palabra que si nosotros clamamos a Él, Él nos responderá, nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. En otras palabras, Dios nos mostrará sus propósitos. Yo le quiero animar, si usted en este año entró sin propósito, entró sencillamente porque sí, vaya ante Dios, cierto que sí. Mañana es una excelente oportunidad también en el ayuno, y aún hoy durante todo el día, para, si entró sin propósito, decirle: Señor, yo quiero vivir en este año en el propósito tuyo. Señor, revélate a mi vida, aquí está mi vida. Señor, no quiero ser una persona sin propósito, una persona que vive solo por vivir. Yo quiero cumplir los propósitos que tú tienes para mi vida, Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Porque hay personas que tienen sencillamente una mente vacía. Y alguien dijo que una mente vacía, ¿qué es? El taller de Satanás. ¿Cierto que sí? Nunca Dios le ha dicho a las personas que dejen la mente en blanco. Precisamente en las religiones del Oriente le dicen a la persona: bueno, deje su mente en blanco, no piense en nada y empiece a decir ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? Ese famoso ¿sí o no? Entonces, ¿sabe que Dios ha dicho más bien que pensemos? Dice el libro de Filipenses 4:8, vamos a mirarlo. Nunca la Biblia enseña que la persona deje la mente en blanco. ¿Cuántos me están escuchando? Quizá en el colegio, en la empresa, le han enseñado una terapia extraña. Ponga la mente en blanco, no piense en nada. No, la Biblia, la palabra de Dios dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Entonces no dejemos nuestra mente en blanco. La mente en blanco, la mente vacía, es el taller de Satanás. Por eso cuando la persona no se aplica a llenar su mente de pensamientos buenos, de pensamientos constructivos, de pensamientos edificantes, de la palabra de Dios, de los propósitos de Dios, es cuando Satanás viene a esas mentes ociosas y resulta gente haciendo unas barbaridades. ¿Por qué? Porque su mente era una mente vacía, ¿cierto? Las mentes vacías producen personas vacías, personas huecas, sin contenido. Personas que no tienen propósito en la vida, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, nuestra mente tiene que ejercitarse con los pensamientos buenos, con los pensamientos de Dios. Por otro aspecto, está también las mentes conformistas, ¿cierto que sí? Esas mentes conformistas que sencillamente piensan que no podrán lograr nada más de lo que han logrado. Dice, he fracasado tanto en la vida que ya qué más. Ya mi vida fue así, ya todo se terminó así, ya no hay nada más que lograr, ya no hay más que alcanzar. Mentes conformistas. Ahora, ¿usted ha pensado en este año lograr cosas que antes no había logrado? Pero ¿cuántos han pensado en eso? ¿Cierto que sí? Porque es que hay algo que hay que entender, que una de las partes de la imagen de Dios en el hombre es la capacidad de pensar. ¿Cierto que sí? De pensar. ¿Cierto que sí? Por eso dice que pensemos lo bueno, lo amable, pero también en esa capacidad está la capacidad de aprender nuevas cosas. Ojalá que al empezar este año usted diga, quiero emprender cosas que antes no sabía. Quiero estudiar más sistemáticamente la palabra de Dios. Quiero hacer cursos que me mejoran en lo que yo hago laboralmente, ¿cierto? Porque muchas veces usted hace un trabajo, pero lo está haciendo como se hacía hace 30 años. ¿Cuántos me están escuchando? Pero nunca se renueva. Pero usted sabe que las cosas van avanzando, ¿cierto que sí? Y las cosas van actualizándose, y la persona que no se actualiza se queda en el pasado, se queda anclado en el pasado. ¿Cierto? Entonces, en este año usted debe proponerse mejorar en el área que usted hace, ¿cierto? Ser mejor, aprender más, usar esa mente, porque la mente no es de adorno. ¿Cuántos dicen amén? Y empezar a proyectar esa capacidad intelectual y usarla, no ser ociosos, no ser personas conformistas, sino personas con propósitos en Dios. Algunos dicen, no, pues que ya estoy que me muero, yo que voy a estar pensando en algo. Uno se muere hasta cuando se muere, no se muere antes. ¿Cierto que sí? Y si está pensando en la muerte, dice, no, este año qué tal, y yo pensando en proyectarme, qué tal que me muera. Pero hay gente que es así, ¿sí me hago entender? Hay gente que no emprende nada porque dice, estoy tan viejito, lo único que me espera es el cementerio. ¿Yo qué voy a proyectarme si ya estoy muy, muy viejo? ¿Cuántos se creen muy viejos? ¿Cuántos? No, la hermana ya está hablando. ¿Cuántos se creen muy viejos? No permita eso, ¿cierto que sí? Porque la vejez es un estado de la mente. Hay personas que tienen la mente arrugada como una uva pasa, ¿cierto que sí? Es decir, están por dentro envejecidos. Pero la Biblia dice que el Señor nos hace rejuvenecer como las águilas. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que Abraham era un hombre de casi 100 años y Dios le prometió un hijo. Ahora, bueno, no estoy diciendo que usted va a tener un hijo a los 100 años, no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que Dios le pudo dar esperanza a un anciano de 100 años y le dio motivación para vivir. ¿Por qué usted y yo no pensamos en que Dios tiene cosas buenas y no nos pongamos a envejecernos y a decir que estamos muy viejos, que de pronto nos vamos a morir, que para qué hacer algo si ya nos vamos a morir? Porque grandes cosas el Señor tiene para nosotros. El Señor nos dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. El Señor te dice, largo camino te queda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le alaban al Señor?
Bendito el nombre de Dios. Entonces que nuestra mente se renueve y nosotros no estemos esperando la muerte y el fracaso y la tumba y el sepulcro, sino que entendamos que mientras hay vida tenemos que mirar hacia adelante. Mientras hay vida tenemos que proyectarnos, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman y le buscan, y eso somos nosotros. Cosas buenas vienen para nosotros. Dígalo conmigo, cosas buenas vienen para todos nosotros. ¿Cuántos lo pueden creer? Pero quizá en tu mente estás diciendo: no, este año será el año en que yo fracasaré, será el año en que me sepultarán, será el año en que me llevarán al cementerio. Eso, diga no. Sino que en este año vemos la gloria de Dios. Y ya estamos viendo la gloria de Dios. La persona no se muere hasta que se muere. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El Señor nos da vida y debemos luchar por esa fe en el Señor y en esa fe del Señor, y no dejarnos deprimir. ¿Cierto que sí? Los que dicen: no, ya no más. No, hermanos, nada de mentes vacías, nada de mentes ociosas ni conformistas, porque eso atrae precisamente la pobreza, la ruina y la miseria. Mire que hay gente que tiene, por ejemplo, fincas grandes, tienen ganado. Cierto que sí, realmente eso representa riqueza, pero ellos viven con el pie al suelo. Las casas son oscuras como sus mentes son oscuras. Viven mal, porque el hecho no es tener plata, ¿sí me hago entender? Porque la gente dice: si yo tuviera tanto dinero, disfrutaría la vida. Pero hay gente que tiene los recursos, pero no disfruta lo que Dios les ha dado. ¿Sabe por qué? Porque se disfruta la vida cuando renovamos nuestra mente por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y yo no sé quién está luchando allí con pensamientos negativos, pensamientos precisamente negativos, ¿cierto que sí? De esas personas que solo esperan lo malo y dicen: a mí siempre me ha ido mal y este año también me ha ido mal. Pues con razón le va mal. El que espera lo malo, pues lo atropella lo malo. El poder de la vida y de la muerte están en la forma que hablamos. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos esperamos que Dios tiene cosas buenas para nosotros? ¿Cuántos lo esperamos y cuántos lo creemos y cuántos lo confesamos? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios por eso, en el nombre de Jesús? Y es importante que desde el primer año, amados, desde el primer día del año, nosotros empecemos, amados hermanos, a entender que Dios tiene propósitos maravillosos, pero que tenemos que poner a funcionar esa habilidad que es renovar la mente, porque esto va a producir resultados. Mire, la mente es tan importante, sin ir a una cuestión solamente del poder de la mente. No estoy hablando de eso, estoy hablando del poder de la palabra de Dios en una mente renovada. ¿Saben qué sucede? Descubrieron que de una cucharadita de arena se podían hacer unos microchips en los cuales se podía almacenar mucha información. ¿Cierto que sí? Es decir, que cuando la persona, Dios le da, o sea, ya le dio Dios, pero usa esa capacidad, puede convertir unos poquitos granos de arena o una cucharadita de arena en algo que vale mucho más. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso esos países industrializados como el mismo Japón, ellos no tienen muchos recursos naturales, pero usan su inteligencia. ¿Cuántos me están escuchando? Y a través de usar la inteligencia prosperan. ¿Cierto que sí? Por ejemplo, Japón, Alemania, todos esos países industrializados, porque ellos saben que la mente no es solo de adorno. Yo quiero decirle que Dios quiere darle a usted ideas para nuevos negocios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso no dice la Biblia que Daniel era 10 veces mejor que todos sus compañeros? ¿Acaso la Biblia no dice que tenemos la mente de Cristo? ¿Acaso la Biblia no enseña que Él ha hecho una obra de regeneración? Es decir, el potencial que Dios nos ha dado se multiplica por la comunión con Dios. Entonces el cristiano es alguien que puede sobresalir. ¿Por qué? Porque puede usar esa mente santificada, controlada por el Espíritu Santo, pero puede pensar más trascendentemente que cualquier otro,
Porque tiene al Espíritu Santo que lo inspira. ¿Que lo qué? Que lo inspira, o sea, sopla sobre él y esa persona recibe esa inspiración de Dios y puede lograr cosas increíbles que para otros son una locura. El Señor quiere colocar en ti sueños y visiones. ¿Qué es una visión de Dios? Es un propósito de Dios que Dios coloca en el corazón de los seres humanos. Así como Dios le colocó a Josué la visión de entrar a los israelitas a la tierra prometida. Era una visión de Dios. Dios está buscando corazones y personas que se abran para recibir la visión de Dios en sus propósitos para Colombia y las naciones. ¿Cuántos me están escuchando? De decirle: Señor, dame esa visión empresarial, dame esa visión para mi familia, dame esa visión para el ministerio que me has dado, Señor, pero lléname de tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Quizás fallado tanto por esos pensamientos no renovados, pero sabes una cosa, el Señor quiere hoy traer esa renovación para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gloria a Dios por esto. Hay mentes depresivas. Ya lo dijimos, llenas de temor, llenas de duda, llenas de incertidumbre, llenas de negatividad, llenas de supersticiones, llenas de problemas que no existen. ¿Cierto que sí? Preocupados, porque ¿qué es estar preocupado? Es ocuparse antes de la realidad de un problema. Eso se llama preocupación. Es decir, que vive preocupados, vive ocupando su mente antes de que vengan los problemas. Es decir, vive siempre pensando en lo que va a venir y nunca llegan esos problemas. O sea, es una cosa ficticia, es algo que no es real, porque se está inventando problemas en su mente. ¿Cuántos me están escuchando? Lo único que yo sé es que el Señor dice que Él está conmigo, que nunca me dejará, que nunca me desamparará, que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Que el Señor nos lleva siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Entonces, qué importante es renovarnos, hermanos, por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, no a las mentalidades negativas, no a esas mentalidades que siempre están pensando en la derrota. Ahora, vamos a mirar en el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 6. Miremos la palabra de 16:3. Gracias a Dios. En el libro de Éxodo, ¿cuántos damos gloria a Dios? Dice: y le decían los hijos de Israel, estos se llaman mentes negativas, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Este es el pueblo de Israel diciendo, como dicen algunos: cuando yo estaba en el mundo, me iba mucho mejor. ¿Ah? ¿Qué tal esa? ¿Cuántos dicen que cuando estaban fuera de Cristo les iba mejor? Pero hay gente que es así, ¿cierto? ¿Ah? Hay gente, Señor. Ah, bueno. Entonces, no, es que cuando yo estaba en el mundo, esto y aquello y aquello. Ahora, eso es mentira. ¿Por qué? Porque los israelitas eran esclavos. Dice ahí que comían carne y que no sé qué. ¿Qué ración le darían a un esclavo? Cierto que sí, es decir, que ellos se engañaban a ellos mismos. Y ellos decían, no, yo estaba mucho mejor. Le digo una cosa, cuando estamos en Cristo, estamos en victoria. Ahora, que en la vida cristiana hay luchas, sí las hay. ¿Sí me hago entender? Porque vida cristiana sin luchas no es vida cristiana. Pero ¿por qué el Señor les permitió el desierto a los judíos? ¿Por qué se lo permitió? Para que primero conocieran a Dios, ¿cierto? Para que conocieran a Dios, el Dios que hace milagros. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Dios permite las aflicciones, es verdad que sí las permite, pero para que nosotros entendamos que aunque el problema sea grande, Dios es más grande. ¿Lo aceptan o no lo aceptan?
no es para que nosotros nos pongamos a llorar en la crisis, sino para que entendamos que aunque hay dificultades, Dios es más grande que la dificultad. Pero también Dios permite la prueba para que nosotros cambiemos. Porque la mentalidad de los israelitas era una mentalidad de esclavos, ¿cierto? Y ellos tenían que aprender en el desierto que no eran esclavos, sino príncipes, ¿cierto? Entonces es importante, hay muchos que viven con una mentalidad de esclavitud, solo quejándose y llorando de las circunstancias. Dios permite las circunstancias para que entendamos que somos príncipes de Dios y que Dios suplirá todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y también para que aprendamos a guerrear, ¿cierto? Porque el Señor les dijo, ustedes tendrán que enfrentar enemigos para que aprendan la guerra. Porque ellos no sabían guerrear, como muchas veces nosotros no sabemos guerrear. Ahora, el Señor quería que ellos aprendieran a guerrear, porque aunque Dios les había dado la promesa de la vida, de la tierra abundante, ellos tenían que sacar a todos esos gigantes. Entonces Dios permite adversidades para que nosotros nos demos cuenta de que somos guerreros del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y que tenemos que guerrear, pero con una verdad maravillosa, que el Señor siempre nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, si pasas aflicción y pasas luchas, no empieces a decir, yo estaba mejor antes en el pecado. No, eso es una visión muy miope de lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que entendamos que Dios nos sacó de la esclavitud, nos pasa por ciertas circunstancias, pero quiere formar en nosotros un carácter de hijos, de príncipes, de guerreros, porque Él tiene grandes cosas para nosotros y quiere que entremos a la tierra prometida. Quizá algunos están pasando grandes luchas, grandes dificultades, grandes aflicciones, pero le tengo buenas noticias. El Señor tiene grandes victorias para nosotros. Estás pasando aflicción, estás pasando lucha, estás pasando dificultad, no te desanimes. Recuerda que eres un hijo de Dios, recuerda que eres un príncipe de Dios, recuerda que Dios te está formando para grandes cosas. ¿O cómo es que se forma un gran soldado? ¿Cómo es que se forma un gran guerrero? Pues batallando, ¿cierto que sí? O es que a los guerreros los entrenan llevándolos al jardín infantil para jugar con los niños de 5 años. A ellos los entrenan así, o los tienen que entrenar con rigor para que cuando llegue la batalla venzan. Entonces tú estás diciendo, ¿por qué he pasado estos rigores? ¿Por qué he pasado estas luchas? ¿Por qué he pasado estas dificultades? Porque Dios te está entrenando como guerrero, porque Él tiene grandes cosas para ti. Y si tú sabes asimilar esa formación, ¿cuántos me están escuchando? Si tú aprendes a asimilar la formación que Dios te está dando, tú tendrás victorias. Pero en la medida que te sigas formando, tendrás más victorias. Pero en la medida que te sigas formando, tendrás muchas más victorias. E irás de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Porque Dios tiene propósitos buenos con todos nosotros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por esos propósitos? Denle la gloria al Señor, denle ese aplauso a Él. Gloria a Dios. Entonces yo les quiero animar, hermanos amados, que venzamos la batalla en nuestra mente. Y que usted decida ya superar esa mala actitud. Dígale al que está a su lado, decide superar esa mala actitud. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios tiene bendiciones para nosotros. ¿Cuántos lo aceptamos? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Ahora, para ir concluyendo, primera conclusión, ¿no? Cuidado con las mentes ansiosas. ¿Las mentes qué? Ansiosas. ¿Cuál es esa mente ansiosa? Esa mente preocupada. ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que me va a ir mal? Dice la palabra, vamos a Mateo por favor. Vamos por favor allí a Mateo. Capítulo 7 y vamos a mirar la palabra del Señor. Y que nosotros podamos tener entendimiento de que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mateo 6, versículo 25. Dice la palabra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber?
o por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y a quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces estamos tranquilos en el Señor. Hacemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero confiamos en que el Señor está con nosotros. Pero algo también prioritario, buscamos su voluntad. Buscamos lo que Él quiere de nosotros. Queremos agradarlo, queremos cumplir sus propósitos, queremos bendecirlo, queremos glorificarlo. Qué importante es esto. Entonces es importante poder saber que estamos confiando en el Señor. Quiero concluir con este punto. Hay mentes sencillamente criticadoras y murmuradoras. Y esto en este año cada uno tenemos que superarlo. ¿Cuántos son buenos para criticar a otros? Bueno, gloria a Dios que ustedes no. Yo tampoco, ¿cierto? Pero a veces somos muy dados a criticar a otros, ¿cierto? Hizo mal esto, hizo mal aquello, hizo mal aquello. ¿Cuántos somos así? Entonces, vea, el pastor dijo tal cosa. Sí, es que esos pastores y empieza, ¿cierto? O decimos esos hermanos y empezamos a ser críticos. El ser crítico es algo que a usted y a mí nos roba la bendición de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se pone usted a decir, Señor, pero usted ¿por qué bendice a esa persona? Si yo busco más a Dios que esa persona, según uno piensa, según uno cree. No lo merece, Señor, pero yo sí lo merezco. ¿Cuántos son así a veces? Pero Señor, es que yo sí hoy sí vine el primer domingo. En cambio ese está por allá en Melgar paseando. ¿Cierto? Ahí ustedes están en Melgar ahorita, ¿cierto? Por allá están unos en la costa, imagínense estar allá en la playa en este momento. Pero nosotros estamos en las playas del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y no nos da envidia, porque estamos en un lugar maravilloso, estamos en la presencia de Dios. ¿O hay algún lugar mejor que la presencia del Señor? No, hermanos, es lo mejor, servir y amar al Señor. Pero cuando la persona se vuelve así muy negativa, entonces es muy criticón y eso nos va a hacer daño. Pero hoy tenemos que renovar precisamente nuestra mente y empezar a confiar en que el Señor está obrando en nuestras vidas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7. Entonces aquí nos dice la palabra del Señor. Versículo 1, ¿cierto que sí? ¿Cuántos estamos aquí? Entonces vamos a decidir que en este año y toda nuestra vida vamos a superar esa actitud crítica. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué dice el Señor ahí? Y está en mayúscula y está con doble signo de admiración. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Entonces, algo que debemos hacer en este año, vamos a renunciar a estar criticando a medio mundo, ¿cierto? Estar criticando a medio mundo. ¿Cuántas personas les gusta la crítica? No, dicen, no, cierto que sí. Entonces es algo que nosotros tenemos que decidir, que no vamos a estar, primero no vamos a estar metiendo en lo ajeno. Los problemas de la gente son problemas de ellos, cierto que sí, porque es que a veces vivimos metiéndonos en las vidas de otros, en los hogares de otros, en los problemas de otros. Entonces no podemos ser metiches ni chismosos, perdónenme esa expresión, ¿cierto? Entonces déjenlos vivir tranquilos, eso es la vida de ellos, ¿cierto? Déjenlos tranquilos. Ahora, ¿no cree que con los retos que usted tiene es suficiente? Cuando a mí me traen chismes de otra iglesia, de otro pastor, ¿sabe qué yo les digo? Con lo que yo tengo que responder es suficiente. No quiero más problemas, ¿cierto? Entonces es importante no abrir el oído a esas situaciones porque cada uno tiene que responderle al Señor. Entonces esa actitud de estar criticando la vamos a superar en este año y siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? No vamos a estar mirándole los defectos y en qué falla o en qué no falla y en qué se equivocó y estamos ahí. Eso no vale la pena. El Señor dice más bien que miremos esa viguita. ¿Esa qué? Esa viga que tenemos en el ojo, y a veces es una viga, un tronco ahí en el ojo, y nosotros estamos mirando los problemas de otros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a permitirle a Dios que nos dé la victoria y nos vamos a llenar de la palabra de Dios y no de estarle criticando a los demás nada. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque este año es un año de bendición y de renovación en Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces yo les animo que estemos pensando cómo vamos a renovarnos por la palabra, por el Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante entender eso. Ahora, en esto de la mente enjuiciadora, dice el libro de los Romanos capítulo 2, verso 2. Vamos a mirar, gloria a Dios. Ahora vamos a orar por nuestra alcaldesa, creo que está llegando. Ahorita vamos a orar por ella, vamos a bendecirla porque Dios la ha usado en la alcaldía. ¿Cierto que sí? La alcaldesa de la localidad de Engativá, aclaro, ¿cierto? Y también por la alcaldesa mayor también, vamos a orar por ella luego. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces la palabra de Dios dice que no estemos buscando errores y problemas en la gente, sino que nos renovemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les gusta el chisme? A una hermana le gusta. Bueno, no, ella se equivocó. Yo sé que se equivocó. Eso fue inconsciente. Fue una emoción, una emotividad, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces eso ya no más comentarios, ¿para qué? ¿Cierto? Recuerde que cuando Mical criticó a David, ¿qué pasó con Mical? Quedó estéril. Entonces, no critique a los que Dios bendice, no critiquemos a otras iglesias, no critiquemos a otros hermanos, porque ¿sabe qué? Produce esterilidad. Mical hablaba mal de David, porque él alababa a Dios, porque él danzaba, y ella empezó a hablar mal, a menospreciarlo, y quedó estéril. Nosotros en esta iglesia no acostumbramos, ni es nuestra cultura, a hablar de ningún ministerio y de ninguna iglesia, hablar mal, nunca. ¿Sí me hago entender? Y eso nos ha ayudado a ser bendecidos, porque cuando uno habla mal de los que Dios está usando, viene el estancamiento, viene la crisis, pero nosotros los bendecimos y al bendecirlos somos partícipes de lo que Dios les ha dado a ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando usted vea que un ministerio avanza, crece, bendígalo, ore por él, dígale Señor que lo llene de sabiduría y de esa unción usted va a recibir también. De esa unción usted va a ser bendecido. ¿Estamos de acuerdo? Porque no tenemos envidia de nadie. ¿Cuántos me están escuchando? En los países latinoamericanos hay muchos complejos. Estaba precisamente la semana pasada en México predicando y hablaba de este tema también, pero es que yo descubrí que al menos algunos de la iglesia se sentían como muy acomplejados.
Decía, somos mexicanos pero no bobos, decía uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hecho de ser de ese país se sentían inferiores, pero es que nosotros no nos sentimos acomplejados porque nuestro Padre es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No nos sentimos pobres porque Él es el dueño del oro y de la plata. Nos sentimos bendecidos porque con la bendición de Dios nos alcanza, nos proyecta. Es decir, no tenemos tanto que, o sea, no podemos pedirle tanto de lo que Él nos puede dar, porque Él tiene tantas cosas para nosotros. Y que si Dios bendice aquí al hermano Augusto, yo no me puedo sentir mal porque Dios lo bendice, porque algunos dicen, ay, pero se las está enviando todas a Él, todas las bendiciones, ¿no? Pero todo para Él. ¿Cuántos me están escuchando? Y usted vive triste porque muchas bendiciones llegan al hermano y usted dice, se van a acabar, todas le están llegando a tal persona, todas le están llegando a... Y hay gente que piensa así. Dígame si usted ha pensado así. Cuando usted ve que alguien está siendo bendecido o bendecida y usted piensa que, mejor dicho, es que se las está dando todas a esta persona y para mí que se van a acabar, y cuando se acaben, ¿qué? Yo voy a quedar mal. Hermano, quiero decirle que Dios es la fuente inagotable de cosas, de bendiciones, de cosas buenas, y que Dios nunca se queda escaso. Dios nunca se queda escaso. Diga conmigo, Dios nunca se queda escaso. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le bendicen al Señor? Dios nunca se queda escaso. ¿Lo acepta o no lo acepta? Pero hay que renovar esa mente y aceptar que Dios nunca está escaso, nunca está en crisis, sino que Dios tiene la abundancia para todos nosotros. ¿Lo acepta o no lo acepta? Tenemos que renovarnos en la mente. Recuerde que son 3 terminaciones, ya entonces sigue la última, ¿cierto que sí? Es, en cuanto a esto de la mente enjuiciadora, también está la mente vengativa, que solo piensa en desquitarse. Yo le quiero animar que con el terminar del año pasado y la década pasada, todas las enemistades hayan quedado sepultadas. Pero ese amén está muy débil. Yo le animo que todas las enemistades hayan muerto con el año que terminó. ¿Sí o no? Que todas las enemistades hayan muerto con la década que terminó. Esto es importante. Que todas las enemistades queden muertas con la década que terminó. ¿Sí me hago entender? Porque no vale la pena uno estar preocupado porque le cae mal una persona, porque no lo perdona. ¿Acaso el Señor no dijo que cuando no perdonamos somos entregados a los verdugos? ¿Es así o no es así? Dice que esa persona que no quiso perdonar lo echaron a los verdugos, y que esos verdugos lo afligían, lo afligían, lo afligían, lo afligían, lo afligían. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. Hasta ahora, ¿quién usted lo tiene ahí sin perdonar? Decida, yo perdono a esta persona y ya paso la página. Diga, paso la página. Y lo que voy a hacer es bendecir a esta persona. Voy a bendecir a esta persona. Voy a bendecir. Bueno, vamos a pedirle al hermano Jorge. Creo que Marta hizo esta ilustración la otra vez, pero vamos a volverla a hacer. Venga, hermano Jorge, por favor. Y a Cesarín, César Tocanchón. Resulta que un día, ustedes no lo saben, pero yo les voy a contar. Un día César ofendió al hermano. Ustedes no sabían, pero les cuento. No, claro que es solo una ilustración. Un día César ofendió aquí al hermano Jorge. Es un ejemplo, es un ejemplo. Y desde ese día, ya saben, desde ese día el hermano lleva a César a todo lado. Resulta que estos días fueron a Melgar. Entonces, súbase. Vaya. Venga, hermana Constanza, venga. Así. Eso, mira. Está que no puede, pero lo carga. Está que no puede, pero lo carga. Pero estos días se fueron a Melgar y iban allá y estaban paseando. Hágase allá, hermana, para que vean. Estaban allá, va la hermana, allá iba. Y él lo cargaba ahí. ¿Sí? El 31 de diciembre vinieron a culto.
Vinieron juntos, él, la esposa, pero también venían con César. Siempre lo cargó. ¿Sí? A todos los lados donde él va lo tiene cargado. ¿Cierto que sí? Aún cuando está durmiendo lo tiene cargado. Cuando va al baño lo tiene cargado. ¿Cierto? Se está bañando, bueno, está haciendo sus necesidades, lo tiene cargado. Siempre lo tiene cargado. Mire la cara que está haciendo. Él se ríe, pero está un poco afligido. Ahora, si el hermano Jorge perdona a César, ¿qué va a pasar? Bueno. Gracias. Perdónenme, hermano. Perdónenme. Ahora ya se pueden ir solos. ¿Cierto? Imagínense que a la luna de miel también lo llevó. Terrible. Es una ilustración, ¿no? Ahora le quiero preguntar ya para concluir. ¿A quién está que carga usted toda la vida? ¿Ah? ¿A su hermano? ¿A su tío? ¿Al pastor? Bueno, yo no sé, no, a mí no me cargue que peso mucho. ¿A quién carga? Oh, hermano querido. Entonces vamos a renovarnos y vamos a decirle, Señor, este año es un año de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Este es un año de bendición. ¿Qué dicen los hermanos allá atrás? ¿Sí o no? Vamos a ponernos en pie, gloria a Dios. David me avisa, Darly. Oremos. Padre, te damos las gracias. Póngase en pie. Voy a pedir a mi esposa que vengamos. Todos orando. Pero primero va a hacer un llamamiento. Orando todos. Arriba. Los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu de Dios. Todos puedo sentir.